Bueno, buenos días. Entonces, estamos hablando sobre integrales triples y en particular a lo último sobre las coordenadas cilíndricas. Bien, que dijimos que no era otra cosa que usar coordenadas polares. Que uno hacía la integral con respecto a z primero, notaba pues que la región que describe la integral doble, después de hacer la primera que era una integral doble, notamos que es circular y que por lo tanto podemos usar polares. Bien. Entonces dijimos prácticamente que cuando nos hablan de usar coordenadas cilíndricas, sencillamente es hacer la integral con respecto a z y ver, y lo otro con respecto a coordenadas polares y se acabó. Bien. ¿Y por qué se llaman cilíndricas esas coordenadas? Bueno, se llaman cilíndricas porque si ustedes notan, digamos, la región, cuando uno hace una integral triple, la región de integración generalmente es una región, o no, casi siempre, pues, va a ser una región sólida, de 3 dimensiones. Pero que uno tiene, cuando uno grafica las dos primeras desigualdades, ¿se acuerdan que son 3 las que me definen esa región sólida? 1, 2, 3. Si uno grafica las dos primeras desigualdades y le da circular, le da la mitad de una circunferencia o la cuarta parte, entonces eso ya me da indicios, si esto es circular, me da indicios de que voy a tener que usar coordenadas cilíndricas. Sí, sí es circular. Y se le llama cilíndricas porque como esta base es circular y un cilindro es así, y ahí en adelante sube. Entonces, en ese sentido se le llama cilíndrica. ¿Por qué? Porque yo tengo un punto por acá, digamos este punto, pues para referenciarlo tengo que dar una coordenada R, tengo que dar el ángulo θ, ¿sí? Y tengo que dar la altura, θ. Entonces, de alguna forma como que me está definiendo un cilindro, pues cuando yo quiero ubicar ese punto, está como aquí en la superficie de un cilindro. Este eje que dibujé acá no es otra cosa que el eje X. Este que está acá es el eje Y. Y hacia arriba, el eje Z. ¿Sí? Entonces, cualquier punto como que me define un cilindro. Cuando yo uso coordenadas cilíndricas para ubicarlo. Porque yo lo proyecto, como dije hace un momento, miro su coordenada radial y su coordenada angular, y luego la altura z. Entonces, por eso este punto tiene coordenada RZ, Z, RZ, Z. Esas son coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Pero en el fondo es lo que hicimos hace un momento. Como para proceder de acuerdo a lo que ya conocemos. Lo he repetido como 4 veces, voy a repetirlo de nuevo. Hago la integral con respecto a z y lo que me quede lo paso a polares. Bien. Entonces, es mejor dar un ejemplo que hablar de mucha teoría. Un ejemplo vale más que, un gramo de ejemplo vale más que una tonelada de teoría. ¿Cierto? Entonces, si pensamos así, veamos este ejemplo de las notas. Estas notas las voy a compartir. ¿Sí? Entonces dice aquí, ejemplo, convertir la integral de menos 2 a 2 de menos raíz de 4 menos x cuadrado a 4 menos x cuadrado de raíz de x cuadrado más y cuadrado a, y en realidad no es raíz de 2 sino 2 de esta función. Mejor dicho, que la convierta a cilíndricas y que la resuelva. Hagamos eso. Entonces voy a escribir la integral acá para ver cómo sería el proceso. Entonces sería escribir toda la integral. Sí, un ejemplo, un ejercicio de este tipo puede salir en el examen. Les ha dicho que más o menos de qué iba a preguntar. Entonces, preguntas de este estilo. Se plantea la integral triple. Entonces, me dirán, páselo a coordenada cilíndrica y resuélvala. Tal cual, algo así. Puede ser una pregunta del examen. Y las otras preguntas pues corresponden a los temas que ustedes están viendo en el taller.
está muy bien delineado, pues, ¿qué se va a preguntar? No hay tanta incertidumbre, ¿cierto? Ojalá a mí me hubieran evaluado así. Cuando yo estudiaba, los profesores locos que me daban clase a mí, lo dejan a uno en una incertidumbre total. Y especialmente los profesores que tuve en Brasil. Esos eran unos locos que un día hablaban de una cosa, otro de otra, y el examen uno no sabía qué esperarse. Bueno, y esa incertidumbre es aburridora, ¿no? Y uno se sienta a estudiar y uno dice, ¿será que estudio esto? ¿Estudio esto? ¿Estudio esto acá? No sabe uno en qué enfocarse. Bien, entonces esta es la integral triple que me piden. Bien, resolver. Entonces me dicen que lo pase a coordenadas cilíndricas. ¿Tiene sentido que me pidan eso? Claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque si analizamos estos dos extremos de integración aquí, si usted que escribe eso como desigualdad, tal cual lo hicimos hace un momento, porque son los mismos extremos, resulta que eso es circular, es una circunferencia de radio 2 completa. Entonces tiene sentido, pues, que nos pidan pasar eso a coordenadas cilíndricas, porque siempre que estas dos integrales definen algo circular, se debe hacer eso. Bien, entonces tiene sentido que nos pidan hacerlo. Ahora, tal vez en esta fórmula que aparece aquí, cuando nos hablan de coordenadas cilíndricas y nos dicen que esta es la transformación que se debe hacer, ¿sí? para desarrollarlo de forma que use las coordenadas cilíndricas, eso lo podemos hacer de una vez. Simplemente es proceder así. Miren, estas dos primeras integrales que están describiendo la circunferencia de radio 2, voy a escribirla en polares ya, de una vez, de forma tal que estén describiendo la misma circunferencia de radio 2. Entonces ya sé que teta va a tener que variar de 0 a pi y el radio de 0 a 2. Entonces ya hice una correspondencia. Estas dos integrales azules corresponden a estas dos de aquí, ¿sí? Y yo sé que este de y de x en polares va a ser r de r de teta. ¿Sí? Ya me preocupé solo por eso. Ahora, aquí aparece la variación de z, entonces escribo la otra integral. Entonces z varía desde raíz de x cuadrado más y cuadrado hasta 2. Pero como yo ya estoy usando coordenadas polares en estas dos primeras integrales, ¿cuánto es raíz de x cuadrado más y cuadrado en polares? Esto que está aquí. En polares, raíz de x cuadrado más y cuadrado es r. Entonces aquí en lugar de decir que z varía entre esta raíz y 2, voy a escribir que varía de r a 2. ¿Sí? Porque como ya escribí las dos anteriores en polares, tengo que seguir escribiendo esto en polares. Ahora, la integral que me piden es la integral de x cuadrado más y cuadrado. Y x cuadrado más y cuadrado en polares es r cuadrado. Y este de z que aparece aquí, pues lo sigo colocando acá, de z. Porque recuerden, cuando hablamos de coordenadas cilíndricas, el z no se cambia. En cilíndricas, un punto se escribe así, r, z, z. Entonces por eso ahí queda ese de z tal cual. No hubo ningún cambio en el de z. Entonces ya la reescribí usando coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Solo era ese cambio. Escribí las dos primeras en polares y lo demás también, pues. Hasta la variación de z ya depende de r. ¿Listo? Como no es habitual que exista una variable entre los diferenciales, aquí está este r, entre el de z y el de r. Esa notación no es habitual. Entonces, ¿uno qué hace? Simplemente escribe ese r acá. Cambia aquí el orden, pues. R aquí y de z aquí. Bien, entonces ya la reescribí en coordenadas cilíndricas. Eso es lo que se denomina pasar la coordenada cilíndrica. Bien, que en el fondo es lo mismo que si yo hubiese hecho esta integral con respecto a z tal cual está ahí. Y después, la integral doble que me haya quedado la pasara a polares. Los procedimientos son totalmente equivalentes. Bien.
Ahora, cuando ya hice esto, pues ya me gané la integral. R al cuadrado por R me da R al cubo. Listo, entonces coloco aquí R al cubo. Y hago la integral interna. ¿Sí? Con respecto a Z, esta primera integral. Y listo, acaba el ejercicio prácticamente. Entonces vamos a hacer las cuentas. Y por aquí. La integral de R al cubo es R al cubo por Z. Y porque estoy integrando con respecto a Z, queda la constante, que en este caso es R al cubo, multiplicada por la variable de integración, que es Z. He evaluado esto cuando Z es 0, es R, perdón, en el extremo inferior, y cuando Z es 2. ¿Sí? Y aquí queda la integral normal de 0 a 2, la otra parte, pues. Y la integral de 0 a 2 pi de R de θ. Entonces, cuando evalúo esto primero en 2, me queda 2R al cubo, menos cuando evalúo en R. Entonces va a quedar así, pues, haciendo esa evaluación. Cuando evalúo en 2, queda 2R al cubo, menos cuando evalúo en R. Entonces me queda R al cubo por R, R a la 4. Listo. Sí. Entonces ya tengo una integral doble. Continúo desarrollándola. Ahorita resuelvo esta integral interna aquí. ¿Cuánto es la integral de 2R al cubo? Voy a borrar esta parte de arriba. La integral de 2R al cubo es 2R a la 4 sobre 4. Y la integral de R a la 4 es R a la 5 sobre 5. Entonces menos eso. Y se evalúan esos extremos. 0, 2. Listo. Y esto aquí queda la integral de 0 a 2 pi por θ. Bien, y ya, bueno, esto ya es historia antigua, ¿no? Todo el mundo sabe hacer esa integral. Entonces, esto aquí me da 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Cuando evalúo en 2, en el extremo superior, aquí me da 16, dividido 4, es 4. 16 dividido 4 es 4 por 2, 8. Pero aquí me queda un 8. Menos 2 a la 5, ¿cuánto es? Si 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 16 por 2, que es 32. Me queda 32 quintos. Entonces ya evalúo en 2 esa expresión. Ahora resto cuando evalúo en 0, pero es claro que si donde está R coloco 0 aquí, pues todo eso se anula. Entonces hay que restar 0. Pues ya. Y esto lo integro a su vez de 0 a 2 pi. Esto que me dio con respecto a θ. Si estoy viendo todas las cuentas. 8 por 5, 40. 40 menos 32, 8. Entonces sale un 8 quintos. Se resta 8 quintos. Y me queda la integral de 0 a 2 pi de θ. Pero esa integral no va a dar más que la longitud de este intervalo, que es 2 pi. Listo, entonces esa integral triple, en realidad, pues al final vale 8 por 2, 16 pi quintos. Listo, y hicimos ese proceso de pasar a cilíndricas y resolverla. Bien, pregunta hasta aquí. Si tienen dudas sobre las cuentas, en estas notas están todas las cuentas también. Y aquí están, miren. Quien quiera revisar, están todos los detalles. Bien, entonces eso es el método de, eso es el sistema de coordenadas cilíndricas. De esta forma se pasa de cartesianas a cilíndricas. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe, ahí todo bien. Ok. Entonces vamos a estudiar el otro sistema de coordenadas, que este sí es un poquito, es como lo más nuevo y más interesante, ¿sí? Que se denomina integrales triples en coordenadas esféricas. Bien. O sea, vamos a estudiar otra forma de ubicar los puntos, ya no solamente la cilíndrica,
otra forma. Entonces, a la final vamos a quedar con 3 sistemas de coordenadas. Vamos a ver 3. El cartesiano, que ese ya lo manejamos. El cilíndrica, ya lo estudiamos, sabemos cómo funciona. Y por último, el sistema de coordenadas esféricas. Bien, entonces aquí está el dibujo. ¿Sí? Cambia mucho, sí. Este sistema cambia porque, miren, ubiquemos de nuevo un punto en el plano de 3 dimensiones que tiene coordenadas X, Y, Z. Si lo ven aquí. Entonces, ese punto ya lo voy a poder identificar usando otras coordenadas. Y miren aquí, 2 coordenadas de esas son de ángulo y una radial. Profe, disculpe. Sí, Profe, lo que pasa es que yo había tenido problemas con la conexión. Hasta ahora entro a la clase. sí, entiendo. Entonces, hace un momento estudiamos el sistema de coordenadas cilíndricas. Yo les voy a enviar estas notas para que ustedes lean aquí con calma. Estudiamos esta primera parte, vimos cómo se definen las coordenadas y se hizo este ejemplo. Y se planteó la integral y todo. Y ahorita estamos aquí en la segunda parte, como quien dice, vamos a empezar un tema nuevo. Entonces, llegó en el momento justo. ¿Sí? Porque vamos a ver integrales usando coordenadas esféricas. Vamos a estudiar el sistema de coordenadas esféricas. Bien. Entonces, llega en un buen Bueno, momento, profe. pues. Llega un buen momento, sí. Todo el mundo ya escribió presente en el chat. Para que, por favor, lo hagan, entonces. Bueno. Entonces, este es el último tema de lo que entraría en el examen, pues. Entonces, veamos, como les decía, tenemos un punto en el plano de 3 dimensiones que tiene sus 3 coordenadas, ¿sí? X, Y, Z. Y ahorita quiero referenciarlo con otro sistema de coordenadas que se llaman cilíndricas. Entonces miren que las coordenadas cilíndricas tienen 2 coordenadas de ángulo, ¿sí? Teta, teta aquí, phi, y una coordenada radial rho, ¿sí? Entonces veamos cómo es que está funcionando eso. Entonces voy a hacer un dibujo, tal vez se visualiza mejor acá. ¿Sí? Entendamos cómo es que se está ubicando un punto con esas nuevas coordenadas. Entonces pensemos en nuestro punto como este que está aquí. Un punto que está en el aire ahí. ¿Sí? Entonces yo puedo trazar el segmento que va desde el punto al origen del sistema de coordenadas. ¿Sí? Ubiqué el punto. ¿Listo? Entonces miren que ese punto, bueno, en principio tiene 3 coordenadas cartesianas X, Y, Z. Está en el aire, pues flotando ahí. Entonces cuando yo trazo ese segmento es el que me ayuda a definir las coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque miren, este segmento define un ángulo acá con el eje Z. ¿Sí? Entonces ese ángulo le llamamos phi. ¿Sí? Ese segmento tiene una longitud. A esa longitud le llamamos rho, de radio. Pero no basta solamente con esas 2 coordenadas. No basta con decir no basta con decir rho, ¿sí? La distancia a la que está el punto del origen, y no basta con decir phi, ¿sí? Porque hay infinitos puntos. Si yo digo, si coloco aquí rho, no he dicho quién es teta, y phi, hay infinitos puntos que tienen esas 2 coordenadas en esféricas. Por ejemplo, voy a dibujar aquí este. Imagínense, todos los puntos que están en este arco están a distancia rho del origen, ¿sí? La distancia aquí a aquí para cualquiera de esos puntos es rho. Y el ángulo que se forma entre el punto, digamos que piensen en este punto. Voy a trazar el segmento que une ese punto con el origen.
tan tras ese punto, ese segmento, ¿sí? Entonces la longitud de ese segmento estoy diciendo que también vale ρ, y el ángulo que se forma entre el segmento rojo y el eje Z va a valer también phi, vale phi, esa inclinación. Entonces todos estos puntos que están aquí en este arco tienen esas dos coordenadas iguales. Entonces necesito la tercera coordenada, teta, el ángulo teta. Entonces el ángulo teta, ¿qué me va a decir? Me va a decir cuánto tengo que girar, ¿sí? Por ejemplo, para ubicar este punto acá, yo tengo que girar, digamos, desde aquí hasta acá, un ángulo teta. Entonces ahí ubico ese punto. Para ubicar el punto con el que comenzamos, tendré que girar desde aquí hasta por aquí. Un ángulo teta porque ahí ya ubico este punto. ¿Sí? Entonces la coordenada teta me dice cuánto tengo que girar. Y es como que ustedes tengan, miren mi brazo aquí, imaginen que ustedes tienen el brazo de una grúa. Entonces la grúa ya está así extendida, así. Sí, y la grúa, pues ya su brazo está inclinado, lo que tiene que estar inclinado. Entonces después ustedes tienen que ir girando el brazo de la grúa para colocar la bola donde tienen que ponerla, ¿no? Entonces ustedes tienen en una obra gigante, una gran obra de ingeniería. Entonces tiene el brazo de la grúa, ya está la inclinación que tiene que tener. Aquí la grúa tiene el brazo alargado de tal forma que es apropiado. Entonces ustedes tienen que hacer este movimiento así. Y entonces ese movimiento lo da el ángulo teta, ¿sí? Voy moviendo 30 grados, 20 grados, 50 grados. Y en toda medida que me voy moviendo, si me muevo 0 grados, estoy aquí, sobre el eje X. Si teta vale 0 grados, ubico este punto. Si teta vale 90 grados, ubico este punto. Si vale 180, este acá al fondo. Si vale 270, este por acá. Y así sucesivamente voy moviendo este brazo alrededor del eje Z. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo ubicar cualquier punto. ¿Sí se entiende un poco cómo funcionan las coordenadas esféricas o no? Ahorita Profe, yo veremos no por qué comprendo bien. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos el sistema de 3 coordenadas. Yo quiero ubicar un punto que está por acá, en coordenadas esféricas. Entonces, ¿qué hago? Primero que todo, desde el punto trazo un segmento que va desde el punto al origen, ¿sí? Ese segmento rojo está formando un ángulo que se llama phi con el eje Z. Ese segmento tiene un radio ρ. Y si yo proyecto este segmento en el piso, ¿cómo así que lo proyecto? Sí, este segmento está como en el aire. La sombra que él genera en el piso me refiero al plano XY, forma un ángulo teta acá con el eje X. ¿Sí? Entonces, estos 3 elementos, ρ, phi, ρ, teta y phi, me permiten ubicar el punto, ¿ya? Esas son las coordenadas esféricas, ¿sí? Un punto lo puedo ubicar diciendo a qué distancia está del origen, diciendo qué inclinación tiene ese segmento que une el punto con el origen, y porque hay cualquier otro punto, miren, piensen otro punto por acá. Aquí phi sería más grande, porque el ángulo que se forma entre el segmento de ese punto, que une ese punto con el origen es más grande, phi es más grande ahí. Sí, pero entonces el hecho es que esas 3 coordenadas me permiten ubicar un punto, ¿sí? Entonces, yo creo que estas son las coordenadas esféricas son las que usan generalmente las personas que trabajan en aviación. Ustedes no han visto de pronto en una película que dice que está en las coordenadas 0 puntos, yo no sé qué grados, tantos grados aquí, tantos grados, se usan ángulos. No sé si ustedes han visto ese sistema. Los de las fuerzas militares usan estas coordenadas esféricas con ángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el planeta Tierra es
no es exactamente esférico, pero tiene una forma esférica. Sí, nuestro planeta es aproximadamente esférico. Para ser exacto, sería un poquito más ovalado, como elíptico un poquito. Entonces, por eso ellos deciden usar las coordenadas esféricas en la aviación. Sí, porque ellos pueden decir, bueno, voy a poner el sistema de coordenadas como siendo el centro de la Tierra. Sí, siendo el centro de la Tierra. Entonces, cualquier punto que esté sobre la Tierra, ¿no? Cualquier ubicación, es más fácil darla así en coordenadas esféricas. Por ejemplo, digamos que por aquí estamos digamos que esto es América del Norte. No, toda América, América del Sur y del Norte, Estados Unidos, por acá todo. Por acá está África, Europa, por acá está el Reino Unido, y en este puntico. Entonces es más fácil ubicar un punto en el Reino Unido usando coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque yo trazo aquí, digamos, un segmento y digo, no, ese segmento forma un ángulo phi aquí con el eje Z. Si yo proyecto ese segmento en el plano, esta línea punteada, que forma un ángulo θ con el eje X, y miro la distancia. Entonces yo doy la coordenada ρ, mejor dicho, digo a qué distancia está ese punto del origen de mi sistema. Digo θ y digo phi. Y es muy fácil de escribir un punto así. Pero especialmente se usan las coordenadas, se denominan coordenadas esféricas por lo siguiente. ¿Cierto? Por lo siguiente. Si usted usa coordenadas esféricas y su amigo o de pronto en otro país, ¿sí? Porque hay países que usan una unidad de medida. ¿Sí? Hay países que usan el sistema internacional de medida, que es kilogramo, metro y segundo. Pero en otro país, en Rusia, pueden usar pies para medir distancia. ¿Sí? Entonces tenemos que saber, si yo estoy trabajando con un equipo de ruso y yo estoy aquí en América, pues tenemos que saber cómo hacer la conversión, ¿no? Entonces lo mismo, si nosotros estamos aquí en América trabajando con el sistema de coordenadas esféricas y ahora los rusos usan coordenadas cartesianas, tenemos que ver cómo se relacionan las dos coordenadas. Entonces aquí tenemos que estudiar esto. ¿Sí? La relación entre las coordenadas. Y resulta que en coordenadas, si yo tengo las coordenadas esféricas de un punto y lo quiero pasar a cartesianas, X lo tengo que calcular así. ¿Sí? X va a ser ρ, el ρ que tenga, seno de phi por coseno de θ. Y va a ser ρ, seno de phi por seno de θ. Y Z va a ser ρ coseno de phi. Estas relaciones se pueden deducir usando trigonometría básica. De hecho, yo en unas notas por ahí me puse a hacer las cuentas. Pero no las voy a hacer aquí en el curso porque nos desgastaríamos en algo que no es necesario. Y el que es demasiado curioso puede ver, a ver, yo miro estas notas que tengo por aquí. Yo hice todas las cuentas, porque ahí de esos dibujos que yo he hecho, uno saca unos triángulos y usa las relaciones de qué quiere decir seno, coseno, y puede deducir esas formulitas que están ahí. Vamos a ver si en este PDF creo que yo hice las cuentas, pero las hice a mano. Sí, un poco manera informal. Y como cuando uno prepara clase, entonces es analizando estos dibujos. Entonces yo preparé la clase, pero ¿qué dije? Que no era apropiado dar todas estas cuentas intermedias. Sí, porque ustedes pueden usar la tabla y cuando ustedes estén haciendo ejercicios de este tipo, simplemente ustedes tienen acceso a esa tabla, a esas conversiones. Sí, solo es saberlo. Ahora, en sentido contrario, si nosotros tenemos las coordenadas cartesianas de un punto y yo quiero saber cuáles son las polares asociadas, pues tengo que usar estas relaciones. Por ejemplo, ρ al cuadrado va a ser x cuadrado más y cuadrado. Bien, y esto es muy bueno, esta igualdad. Porque miren,
La suma de estas tres variables elevadas al cuadrado se sintetiza solamente diciendo que es ρ cuadrado. Esto es bueno. Simplifica mucho. Ahora, teta, ¿qué va a ser? Teta va a ser tangente de y sobre x. Lo mismo que ocurría en polares. Teta es eso. Teta va a ser pues arcotangente de y sobre x. Y phi es igual a arco coseno de esta expresión. ¿Sí? Generalmente se usan estas dos primeras. Especialmente esta, la más importante. Bien. Entonces tenemos esas relaciones. Entonces cuando uno tiene una integral de coordenadas cartesianas y la quiere pasar a esféricas para resolverla porque es más sencillo, pues uno tiene que usar este resultado que está aquí. Y eso también está en el libro. ¿Sí? Esta es la integral de cambio de coordenadas. Profe, ¿podría subir un momento para ver la última? De cartesianas a esféricas. A esférica, ¿no? Podría dejar ahí. Sobre ese, profe. Bueno. Entonces, esta fórmula nos dice cómo paso de coordenadas, o sea, cuando la integral es triple, cómo paso de integral triple de coordenadas cartesianas a esféricas. Entonces aquí ocurre una cosa fundamental, pues. Así como cuando teníamos polares, que el de x de y se transformaba en r de teta, ¿se acuerdan? Parecía ese r ahí que hace parte de un jacobiano de la transformación. Aquí en cartesiana siempre va a quedar, perdón, en esféricas, siempre va a quedar este orden en los diferenciales, ¿sí? O sea, cuando usted ve en su integral triple que aparece de x, de y, de z, eso se va a sustituir por esta expresión ρ cuadrado seno de phi. Esto siempre va a ir, es el equivalente al r en polares. Sí, esto hace parte de un jacobiano de la transformación. De hecho, es un tema del siguiente capítulo. Y se puede probar por qué queda esto. Y queda este orden de ρ, de phi, de teta. ¿Sí? Siempre va a ser así. Y la función, donde ustedes vean un x, un y, un z, lo sustituyen por esto. Que eso es lo que vale x en esféricas. Esto es lo que vale y en esféricas. Esto es lo que vale z en esféricas. Bien, y aquí usted coloca la variación de los ángulos. Primero el ángulo teta, de dónde a dónde varía para escribir la región de integración. Luego el ángulo phi, de dónde a dónde varía. Y por último el radio. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para a ver si finalizamos. ¿Sí? Porque la idea mía es que, bueno, de esto se pueden hacer muchas cosas. Pero como no tenemos tanto tiempo, la idea es que aprendamos a pasar de coordenadas cartesianas a esféricas. Bien, que aprendamos un ejemplo como el siguiente, el que hice aquí en estas notas. Ese es el enfoque de la pregunta del examen en esta parte. Que sepamos pasar de cartesianas a cilíndricas y que sepamos pasar de cartesianas a esféricas. ¿Sí? Entonces, un ejemplo como el siguiente. Miren, aquí aparece, evalúa esta integral triple. ¿Sí? Una integral que asusta. Claro, a mí me dicen haga esto en cartesianas y, mejor dicho, dejo el curso. Pues no lo haría. Sí, porque miren estas raíces y todo eso. Entonces, pasemos eso a cartesiana, perdón, a esférica. Entonces tenemos que analizar aquí primero estos límites de integración que están describiendo. Entonces voy a escribir esa integral acá de nuevo. La integral de 0 a 3, integral de 0 a, creo que es 0, ¿no? A raíz de 9 menos x cuadrado, integral de
Yo les voy a enviar estas notas también. Integral de 0 hasta raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Estos son los límites de integración y esta es la función que debemos integrar. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado Buenos días, profe. por dz. Buenos días. Qué pena, es que pues el internet me estaba fallando y pues intento ingresar varias veces, pero me saca. Entonces, era para informarle para que me tenga en cuenta. ¿Ya usted escribió presente en el chat? Sí, señor. Ah, bueno, ahí yo ya guardo su asistencia. Listo. Listo, profe. Y las partes que le haya faltado entender, pues lo miran en el video. Yo, cuando terminemos la clase, envío el video lo más rápido posible. Vale, profe, gracias. Ok. Entonces, nos dicen, pasemos esta integral a coordenadas esféricas y resolvamos. Porque en esférica es más sencillo. Entonces, primero que todo, analicemos, no podemos inmediatamente proceder, sino así. Analicemos primero estas dos integrales, ¿qué región definen en el plano? Entonces me pongo a mirar acá. Y resulta que eso es una circunferencia y de radio 3, porque x varía de 0 a 3. De 0 hasta 3 aquí. Pero entonces la circunferencia solamente no es toda, sino la parte que está en el primer cuadrante. Porque mire, x varía de 0 a 3 y y varía de 0 a esta raíz. O sea, de 0 hasta acá arriba. Entonces la región en esa parte es ahí, ¿sí? En el primer cuadrante. Entonces el ángulo teta, sí, porque yo voy a pasar todo esto a esféricas, tengo que saber de dónde varía el ángulo teta. Entonces, en Profe, este caso, para... bueno, qué pena que le interrumpe. Debería crear otra reunión para que explique eso sin interrupción. Que ya se va a acabar esto. Sí, ahorita envío otro link entonces. Pero entonces el ángulo teta va a variar, para escribir este pedazo de región aquí, va a variar de 0 a pi medios. ¿Sí? 0 a pi medios. Ahora, si miramos esta variación de acá, ¿sí? Nos está diciendo que z varía entre 0. Sí, ahí ya encontré una, por lo menos, la variación de teta. Necesito saber la variación de rho y de phi. Entonces, voy a colgar esta llamada y inmediatamente envío el otro link para terminar este ejemplo. ¿Listo? Que queda menos de un minuto, se va a cortar ya. Listo, profe.